Como sostuvo en su momento el escritor Manuel Vincent, quien busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Bienvenidos una vez más a su espacio Las Verdades. Me hago acompañar de José Maracayo y un servidor, Mario Herrera. Hoy iniciamos con un tema de suma importancia que tiene que ver con el acontecer diario y la idiosincrasia de la República Dominicana. Estábamos discutiendo hace un tiempo, Maracayo y yo, sobre un tema en específico, que es la influencia que tienen los narcos de la República Dominicana y los políticos corruptos que son parte de la sociedad y que influyen en la economía y en la sociedad. Entonces estamos en una discusión que queremos llevarla a término hoy de quién es más dañino para la sociedad dominicana, si un narco o un político corrupto, que no estamos hablando de los políticos en general. Maracayo. No, gracias por estar allí, ustedes los que nos siguen Las Verdades TV. Y esta es una discusión que hemos tenido Mario y yo de antes, en privado, y hemos querido entonces llevarla al público para que ustedes también puedan opinar, ¿no?, de cuál es su parecer. Yo siempre he dicho que está demostrado ya que nuestros gran obstáculos para salir del subdesarrollo ha sido la corrupción, y principalmente la corrupción pública. Entonces, con el caso que se ha destapado en los últimos años de los capos, que aparentemente y muy coincidencialmente van cambiando los gobiernos, ¿no? Pareciese como que cada gobierno, cada cambio de gobierno, no importa el partido que sea, pues trae una cara nueva en el narcotráfico. Tiene su capo. Exactamente. Recuerden aquella vez cuando reinaba Quirino, por ejemplo, había un gobierno. Sí. Y cuando cambió el gobierno, cayó Quirino. Después vino Figueroa Agosto y después el abusador. Exactamente. Entonces, se arma mucho escándalo y mucha indignación pública cuando se tira a la luz pública un capo de esto, ¿no? Un capo de esto y se quiere como tratar de echar todos los males a estos capos. Todos los males que sufrimos en la sociedad a culpa de estos capos. Salen los políticos a decir, a corroborar eso, que el narcotráfico, que la culpa de... Sí, pero todo eso que tú estabas señalando, Maracayo, son cosas malas. O sea, vamos a puntualizar. ¿En qué tú te basas para decir que la incidencia negativa, ¿verdad?, y mala que tienen los capos, que para nadie es un secreto, al igual que la corrupción de los políticos, del político corrupto, ¿en qué tú te basas para sostener que un capo es menos dañino para la sociedad dominicana que un político corrupto? Bien, menos dañino, no es que es más bueno, menos dañino, eso, ahí lo acabas de decir bien. Bueno, partiendo del hecho de que los capos existen porque ofrecen un producto que una persona, ¿verdad?, acepta comprar. Es un producto que legalmente está prohibido. Bien. Entonces ahí lo que prima es un asunto muchas veces moral, ¿no? De que la droga está prohibida y si tú consumes droga, entonces eres un delincuente. Una cosa que está muy probado, o sea, de que el hecho de que tú consumas drogas no significa que tú seas un delincuente, porque siendo así, el porciento de la población del mundo que consume droga o que ha consumido droga alguna vez en su vida, entonces es muy elevada. Tú tienes el caso, por ejemplo, de muchos presidentes de países desarrollados que han confesado que han consumido droga. También tienes el caso de toda esta tendencia que hay de legalizar la droga. Y también tienes el caso, si no vamos a la historia, de la prohibición. Sí, pero me está yendo por la tarjeta. No, la tarjeta estoy poniendo el capo es distribuidor de droga. Bien, distribuidor de droga porque... No del consumidor. No, bien, pero el capo vende la droga. Si no encuentra comprador, pues no hay capo. Sí, porque estamos comparando el capo, ¿verdad?, distribuidor, con el político corrupto, no con su votante. Los votantes del político es lo mismo, el equivalente que los consumidores del capo.
Estamos hablando del político corrupto versus el capo. Disculpa. Ambos corruptores. No, disculpa. No puedes comparar el consumidor que compra droga, ¿verdad?, al capo, con el votante que da su voto a un político y que es engañado y estafado por el político, porque... No, pero yo no lo estoy comparando en el perfil como que ellos son el equivalente per se, sino en la comparativa hacia el corruptor. Estamos hablando del político corrupto que incide e influencia a la sociedad y del capo corruptor que incide e influencia a la sociedad. O sea, tú te estás yendo por la tangente diciéndome, no, que el que consume, hay artistas que consumen pero que no son delincuentes, eso yo te lo compro y está bien. No estamos hablando de eso, estamos hablando del capo, o sea, el capo per se. Fulano de tal, el abusador, capo, vende droga, corrompe, violencia y eso. Tú me estás diciendo a mí que el capo que conlleva todo eso es menos malo para la sociedad que el político que es corrupto. Que la corrupción per se, el político corrupto, o sea, es corrupto y corrompe. Es que tengo que caer, es que tengo que caer obligatoriamente al consumidor porque se le acusa al capo de vender un producto que va a corromper la mente del que lo consume, y como corrompe la mente del que lo consume, ese consumidor va a ser un delincuente que va a hacer daño a la sociedad. No necesariamente un delincuente. Bueno, pero eso es lo que no venden. Ese es uno. Pero, no venden, okay. no. ¿Y de qué se le acusa al capo, entonces? No, es así. ¿De qué se le acusa al capo? Corrompe a la gente. Entonces la gente, perdón, pero que no solamente el consume, sino el que vende, porque el capo no es el que vende, él distribuye. Y para el capo trabajan ¿quiénes? Los que venden la droga. ¿Y cómo que trabajan? No, disculpa, espérate. Estaban trabajando ilegal, usan armas ilegales, manejan puntos de droga donde hay violencia, asesinato y atracos, ¿verdad? Bien. Entonces estamos hablando de que ese capo incide en la sociedad dándole empleo a jóvenes que dejan de estudiar para consumir, que dejan de estudiar para vender droga. Bien. ¿Verdad? Que dejan de estudiar para cuidar un punto de droga. Es parte del daño que hace el narcotráfico a la sociedad, es parte del daño. Lo que yo estoy diciendo que es mayor el daño del político que maneja fondos públicos que roba ese dinero. Bien, ok. Yo te voy a dar mi punto de vista. No, pero es que yo no he terminado. Pero que tú te apoyas a la gente y no me das. No dicho nada. No, pero que si tú dejas que yo desarrolle, ¿verdad? Dale, desarrolle entonces, está bien. Mira, el que del asunto es que el capo le vende un producto a un individuo que tiene la opción, este individuo tiene la opción, la elección de elegir sin comprar el producto o no. Ya por ahí hay una gran diferencia del corrupto político que no le dice al votante, te voy a robar tu dinero. ¿Puedo robarte tu dinero? No. Se lo roba. Es un robo. El capo es un vendedor. ¿Ah? El capo es un vendedor. Ofrece un producto y obtiene el consentimiento del consumidor. Bien. Por ahí hay una diferencia ya. Ya por ahí hay una diferencia. Bien. Argumenta. El asunto de consumir drogas es ilegal, pero también hay un asunto moral y un asunto que roza la legalidad que tiene el individuo de elegir lo que consume. Y es una cosa que ahí están decenas de países que están legalizando el consumo de droga. ¿Eh? Están legalizando el consumo de droga. Entonces, en la prohibición de las bebidas alcohólicas de Estados Unidos, a principios de los años 20, años 30, el alcohol era la droga y los capos eran los que traficaban con droga, con alcohol, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa? Hoy en día todo el mundo bebe alcohol. Hoy son las grandes empresas que venden alcohol y que pagan impuestos por eso. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ahí se demuestra, bueno, pero ¿cuál era el gran daño? Aunque había sido un daño, porque el alcohol sigue siendo un daño, pero ya nosotros lo aceptamos, y lo aceptamos como la decisión propia de una gente que tiene su derecho de, bueno, yo bebo alcohol, es mi derecho, bien, y eso se legalizó. Ahora, la corrupción nunca va a poder ser legalizada, Mario Herrera, porque la corrupción es un robo que hace un político a una nación de un dinero sí, que sirve para desarrollar la educación. Políticas públicas, bien. Ya, okay. A política pública, como que no es nada. El desarrollo de un país se lo roba un político. Te ayudé a este argumento. El desarrollo de un país se lo roba un político. Bien. Ya terminaste. Bien. Ahora puedo argumentar yo. Ok, primero para corregirte en tu exposición. Tú hablas de que la droga, en comparación con el alcohol, se legalizó y el problema era que el alcohol era bueno o malo. No entendiste. El tema del alcohol en su momento y los problemas que trae no solamente por el consumo.
es la distribución, el trabajo que había en torno al alcohol cuando estaba ilegal, que es el mismo inconveniente parecido, muy buena comparación, con el de la droga. No es solamente el consumo, porque estamos hablando que si un consumidor consume sustancia prohibida, ¿verdad? Si él no es violento, no está haciendo ningún efecto él a la sociedad, pero él como parte de la sociedad se está convirtiendo en un ente parasitario. Primer punto. Segundo punto, los que distribuyen, los jefes los capos, los jefes de esos grupos de distribución, operan de forma ilegal, operan de forma violenta. Tú lo sabes que sí, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que un capo exhibe ante la sociedad riqueza sin justificar. Perfecto. Riquezas a través del sufrimiento de familias que ven consumidos sus hijos en el consumo de las drogas. Bien. Se enriquecen a costilla, por ejemplo, de controlar puntos en los barrios, de asesinar personas y de toda la violencia que se desencadena en el mando del control de esos tipos de ese tipo de sustancias. Entonces, cuando tú ves y comparas todo ese problema, inclusive, te voy a dar un dato, te voy a dar algunos datos. Cuando tú, en las encuestas recientes de la República Dominicana, de los mayores problemas que la gente identifica como sus principales problemas, número uno está la violencia, ¿verdad? E inclusive como segundo está el desempleo. Nadie te habla a ti de que las drogas, de los puntos de droga. Te están hablando de violencia. Cuando te hablan de violencia, estamos hablando de todos los indicadores que desencadenan en violencia. Y cuando tú ves un feminicidio, cuando tú ves asalto a mano armada, cuando tú ves los puntos de droga que se pelean y se matan entre eso, todo eso está vinculado a violencia. Y muy difícil tú encuentres una situación, un caso donde, porque inclusive el alcohol, tú hablas del alcohol como que el alcohol es otra cosa, pero el alcohol también es una droga, ¿verdad? Es una droga. Entonces, cuando tú ves que pasa un incidente de un feminicidio, busca que 9 de esos 10 casos hay droga de por medio. O el esposo, la pareja que mató a la mujer estaba o borracho, ebrio en su momento, en su despecho, o estaba endrogado. Búscalo. No es así. Busca el dato. Hay vinculación en eso, esa es una. Y lo otro es que el problema que le da a la sociedad, primero los antivalores que te dan. ¿Por qué? Porque el capo que está en la calle, en los barrios, le presenta a la juventud la bonanza de ser distribuidor de sustancias prohibidas. ¿Por qué? Porque andan en jipeta, porque andan con cadena, porque andan bebiendo, porque andan con mujeres. Perfecto. El capo no estudia, no trabaja, no es productivo para la sociedad, le da la espalda a los valores familiares y tal. Entonces, tú estás sacando a los jóvenes de estudiar, de prepararse, de trabajar, para que se pongan a vender. Perfecto, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Espérate, pero déjame terminar. Es un antivalor. Lo está llevando a que sea violento, otro antivalor. Lo está llevando a que pervierta a otros jóvenes, otro antivalor. Sí, señor. Entonces, cuando tú comparas eso, un político, ok, tenemos un político corrupto. El político se roba parte del dinero porque es imposible que se lo robe todo. Si tú tienes un político corrupto en una alcaldía, un senador, un diputado o un funcionario, se roba lo suficiente como para que no funcione la institución. Tú me pediste que te deje terminar déjame terminar mi posición. Para la comparativa. Tú tienes un funcionario que está desempeñando una función pública. Ese funcionario se roba el 30 al 40% de los recursos que tiene que destinar a la política pública. Que está totalmente mal y no lo defiendo, ¿verdad? Sí, pero se roba un 30%, un 40%. El otro 60%, aunque sea por obligación, tiene que invertirlo en políticas públicas. Entonces ya por eso, con un 60% correcto y un 40% muy malo, ya ese político corrupto es más beneficioso que el capo para la sociedad. Punto. O sea, no hay forma que tú me justifiques un político corrupto, aunque sea corrupto, si es alcalde y me brinda por lo menos seguridad en el municipio donde él dirige y se robó la mitad de los recursos. Es malo, hay que trancarlo, hay que procesarlo. Pero yo no veo una cosa buena, dime una cosa buena de un capo. Una. Dime una. Que te voy a decir decenas cosas buenas de un político corrupto. No, pero es que yo no estoy aquí para decirte una cosa buena de un capo, porque pienso que no tiene cosas buenas. Pero yo pienso que son malos ambos. No, ahora, en la comparativa de los dos, ¿cuál es menos? Muy bien. ¿Cuál es más malo? Mario, por Dios, pero bien. No, primero lo que el político cumpla su labor de las políticas públicas y robarse el 30, 40% y solamente invertir el 60 o el 70%.
Lo primero es que parte de un presupuesto de un 100% que es Deficitario. en países como nosotros. Pobres como el de nosotros. O sea, es decir, que no tiene la garantía de que aún implementando el 100%, esas políticas públicas vayan a ser funcionales. Ahora, si le quitas, encima de eso, le quitas un 30%, evidentemente no va a ser funcional. No, Lo único funcional va a ser que él se robó un 30%. Pero que mi análisis no va por ahí. Bien, pero no, está bien. No te vayas por ahí. Dijiste que ya con el 70% ya él hizo una obra que puede ser beneficiaria. No, yo estoy diciendo que como invirtió un 70%, que es ya lo hizo que un le bien. corresponde. No, Ya hizo un bien. no, perdóname. Escúchame lo que yo dije, te lo voy a repetir. Cuando el político se roba un 30% un 40% e invierte un 50 un 60%, Ajá, ya cumplió. no estoy diciendo cumplir ni lo estoy justificando, no ponga palabras en mi boca. Yo estoy diciendo que ¿Qué es lo que hizo con el 50-60 que invirtió en política que pública? está haciendo menos malo que el capo, porque el capo no pone 0%. Bien. Perfecto. No muy aporta bien. nada. Perfecto. Nada. Ahora, O sea, corrección. El 100% de lo que aporta el capo a la sociedad es malo, está negativo. bien, Mario, pero el narcotráfico en nuestros países es producto de la corrupción pública. Ya, con ese factor, o sea, creo que ya me di a entender. Si aquí o en estos países proliferan los capos de droga, es uno de los productos, porque ni siquiera es el único, es uno más de los productos de los males que genera la corrupción pública. Sí. Ya. Tú puedes decir, no, puede estar Entonces, vinculado ahí bien. En una yo no estoy diciendo jerarquía, eso. en una jerarquía, si la corrupción es el generador del narcotráfico, ¿quién hace más daño a la sociedad? Es la corrupción pública. Pero por Dios. La corrupción pública es lo que priva al individuo de nuestros países de tener una educación. Tú estás confundido. De tener, perdón, concepto, no, Mario, es que ABC. La corrupción pública, no, la corrupción. Quítale pública. Bien, pero vamos a partir de la pública. No, es que si tú lo llevas a la pública, yo te voy a llevar en la comparativa con el narcotráfico, Disculpa, con el capo. te digo la pública porque el Estado está para regular las leyes que pueden evitar la corrupción privada. Y si el Estado es corrupto, entonces ya, por ende la corrupción pública es también consecuencia de la corrupción. Es que es un tema, mire, y ahí yo soy coincidente con lo que dice José Lalu, con lo que él sostiene, que el problema para él de la corrupción pública viene con la corrupción electoral, que ahí estamos de acuerdo. Entonces, la corrupción global, la corrupción que se presenta tanto en el gobierno, en el Estado, como en el sector privado, y para mí sostengo que es más en el sector privado que en el público, pero esa corrupción per se del ser humano, que de por sí le gusta lo fácil, el ser humano le gusta la cosa más fácil, entonces la corrupción lo que hace es la cosa más fácil al que está corrompido y al que está corrompiendo. Ese es el aditivo que le da. Entonces, si nos partimos ahí de la corrupción global, obviamente que si la corrupción es mala per se, la corrupción es mala. Ahora bien, cuando el corrupto de lo que va a hacer solamente le puede aplicar la corrupción al 30% de lo que hace, que no lo estoy justificando ni lo estoy defendiendo, ¿verdad? Pero si le aplica su corrupción a un 30, un 40% y se ve obligado a ejercer un 60, un 50%, un 70% de manera correcta, sin justificarlo, repito, y quiero ser reiterativo en esto, entendemos. Me está haciendo menos negativo que el capo, que el narco. ¿Por qué? Porque el narco tiene 0% de cosas positivas. ¡Cero! Maracayo, dime una cosa positiva del narcotráfico, de la droga. Dime una. No te puedo decir una porque está en ilegalidad total. Porque se prohíbe vender droga y él vende droga. Pero asume que fuera legal. ¿Qué es lo positivo que da? Pero si fuera legal, entonces, ¿qué es lo positivo que da la familia León Jiménez? Por ejemplo. No, pero bueno, pero que si... no, porque si el asunto es que no es positivo, bueno, pero si se legaliza la droga, entonces, por ejemplo, tenemos un César el Abusador que tiene la oportunidad de crear una gran compañía y distribuir la mejor droga, la mejor cocaína del país. No, pero vamos a hablar de... Marca país, cocaína dominicana. No, yo te pongo de ejemplo el alcohol. El alcohol está legalizado. Dime las cosas buenas del alcohol a la sociedad. No, disculpa. Es lo mismo. ¿Tú no bebes alcohol? Pero que eso es un placer, eso no quiere decir que sea positivo para la sociedad. Pues ya, es un placer. Pero dime lo positivo de ese placer para la sociedad. Porque la corrupción es un placer. Y no es fácil, y no es bueno a ti, tú conseguiste 10 millones de pesos sin hacer. No es un placer eso. Pero Mario, el hecho de que tú bebas alcohol y de que tú tengas ese placer y que lo compartas incluso con tus hijos,
¿Cómo con mis hijos? Bueno, tus hijos van a ser mayor y van a compartir una cerveza contigo. Una cerveza que en un tiempo fue catalogada como lo que en este tiempo puede ser un pase de cocaína. Entonces, ahí esto es un asunto cultural, de que hoy es legal, mañana es ilegal. Ahora, la corrupción nunca va a ser un asunto cultural. La corrupción nunca va a poder ser legalizada. Perdón, cultural en el sentido de que en una época puede ser legalizada y puede ser como verla como normal, porque no lo es, porque es un robo y nunca lo ha sido. Desde que somos humanos, nunca ha sido un robo algo aceptado, ni lo va a hacer. Pero que tú te fuiste, pero que estamos en otro debate. No es otro debate. No, tú lo llevaste a la corrupción ahora. Estamos en otro debate. Comparamos de el político corrupto versus el capo. Bien. No estamos hablando de la corrupción porque tú estás llevando el plano como que yo estoy defendiendo la corrupción. No. Como que diciendo que la corrupción es positiva. Tú estás diciendo que el daño que hace el capo a la sociedad es mayor que la corrupción que el político, no. Que la corrupción política. No. Y yo digo que no, porque si la corrupción política es lo que priva a un país de tener la educación suficiente como para rechazar a ese... No, mi estimado, tú, óyeme, no, entiende bien los conceptos. Maracayo, entiende bien pero tú tienes que, te estoy diciendo que tienes que entender bien los conceptos. Vamos a ver. Para poder ir a un debate correcto. No es lo mismo que yo diga a ti, que un capo versus un político corrupto, el capo es más dañino, a que tú me digas que estoy diciendo que la corrupción política. No es lo mismo. Okay. Perdón. Pero no entiendo cuál es la diferencia. De verdad, no entiendo cuál es la diferencia. Óyeme, aunque hayan políticos corruptos, eso no quiere decir que la sociedad se esté institucionalizada la corrupción. Aquí en este país sí lo está. Bueno, ese es tu punto de vista. No, mi punto de vista no. El tuyo. Bueno, no es mi punto de vista. No, aquí hay políticos corruptos. Falso. Tú lo niegas. Sí, lo niego. Aquí la corrupción no es institucional. No. Aquí hay políticos corruptos. Pero no es verdad que todos los políticos son corruptos. Ni que para tú ser político tienes que ser corrupto. Eso no es verdad. Y la mayoría de los políticos no son corruptos. Eso no es verdad. Muy bien. Mira, Mario, aquí hemos llegado... Aquí hemos llegado a una situación de que una persona que se elija a un cargo público... Oye, ¿dónde hemos llegado ya? A que una persona que se exhiba para la elección de un cargo público ya es un corrupto. No, esa es la percepción. No, la percepción no, es lo que hemos vivido en este país. No, eso no es verdad. Aquí una persona que se presente como candidato presidencial al país... Es corrupto. Ya es un sinvergüenza. Juan Bosch es un sinvergüenza. Bla. Ahora se te lenguó la traba. Juan Bosch, el que creó el PLD. Sí, y el PRD. El que creó el PLD. Y el PRD. El que se convirtió en un dictador de un partido donde él... ¿Quién? ¿Juan Bosch? Juan Bosch era un dictador. Por Dios mío. Oye, di que Juan Bosch, por Dios mío. Juan Bosch. No había una mente más liberal en este país. Juan Bosch, el que negoció con los gringos en el 65. El que traicionó a Camaño. El que le jugó siempre, le pichó el juego siempre a Balaguer. Por Dios. Esos son los a quien enfrentó Juan Bosch fue Balaguer. Mira los ídolos que tenemos aquí, o sea. Pero por Dios. A mí de Juan Bosch háblame en el plano intelectual, en el plano literato, o sea, genial. Pero en el plano político, aquí todos los líderes de masa y todos los líderes políticos han fracasado. Porque los productos... disculpa. Juan Bosch creó los dos partidos más importantes que ha tenido este país. No, mira. Sí, más importante, coño, que se han enriquecido con el dinero del pueblo. Pero eso fue Juan Bosch que le dijo a ellos que eso fue Juan Bosch que lo que... No, por Dios, ya, tú estás... Desvirtuando no. Todos, Balaguer, Peña Gómez, Juan Bosch, todos esos hijos de ellos son los que nos están gobernando ahora. Y son los que han llevado este país a lo que somos, una mierda. Esos son los ídolos. Pero a mí de Juan Bosch, háblame de sus libros, geniales. Ahora, no aportó nada a este país. No, pero por Dios, por Maracayo, no, ¿dónde es que tú vives? No, señores, mire, ese es otro tema que tenemos que hacer en otro momento. Bueno, pregúntale al profesor Almanzar de la UAS en el libro que escribió Abril Inolvidable. Él es uno y Juan Bosch sacó un 63% de votación. No. Vamos a preguntarle a los 2 millones de gente que apoyaron a Juan Bosch. Claro, la negociación que hizo
Juan Bosch, No, a los tú me- gringos, eso es una fuente donde de se una vio gente. claro, No, no. donde se vio Pero ven, claro. Bracayo, óyeme, llevemos ese tema en, Bueno. en otro momento, en Bueno. otro segmento, en otro Ok, espacio. muy bien. Podemos debatir eso sin problema para que no se desvirtúe Muy bien. lo que fue El este corrupto video. político hace mucho más daño que cualquier capo que haya nacido aquí en este país. Ha hecho mucho más daño que ese capo. Según Maracayo. Para mí. Según Para Maracayo. Mario Herrera, no. Para mí, los capos son más dañinos y negativos Para para la mí sociedad también. que un político corrupto. Ah, bueno, ok. Punto. Ustedes pueden dar su comentario aquí en la caja de comentarios, opinar sobre el tema y dar su posición. Inclusive vamos a armar una encuesta. la Y vamos a eso subir en las de redes. Juan Bosch en política, señores, lean. No se lleven de eso. O sea, lean la historia y comparen voces. Esas voces que generalmente no tienen cabida, como el profesor Armanza de la UAS. Lean. Aquí, y no hay que leer. No hay que leer. Es que ahí están los productos, los hijos de Juan Bosch. Los hijos de Juan Bosch que han hecho por nosotros. ¿Cuál fue su legado? ¿Ese es su legado? Pues bien. Nos vemos en otro segmento de Las Verdades.